Unidad 2. Conceptos básicos de flebotomía. Capítulo 6. Anatomía y fisiología humana. La comprensión de la anatomía y fisiología humana le permite al flebotomista interactuar con más conocimiento tanto con el paciente como con otros profesionales de la salud. Los tejidos, órganos y sistemas corporales trabajan juntos para crear y mantener la homeostasis, el control integrado de la función corporal que es característico de la salud. Cada sistema corporal es propenso a tipos particulares de enfermedades y está sujeto a pruebas particulares que ayudan a diagnosticar estas enfermedades. Como flebotomista, muchos de los pacientes recolectarán muestras que serán sometidas a diagnóstico o tratamiento de enfermedades u otros trastornos. Otros pueden requerir la extracción de sangre por razones no relacionadas con la enfermedad, como el embarazo o la donación de sangre. En este capítulo discutimos todos los aspectos de la anatomía y fisiología humana, excepto el sistema circulatorio y los sistemas linfáticos e inmunológicos relacionados. Debido a su especial importancia para la flebotomía, estos sistemas se cubren por separado en el próximo capítulo. Objetivos. Después de completar este capítulo, deberías ser capaz de describir los 3 niveles de organización del cuerpo humano. 2. Nombrar 4 estructuras de la célula y describir las funciones de cada una. Nombre 4 tipos de tejido y explique los roles de cada uno. Defina cada término anatómico discutido y úselo para ubicar varias estructuras y posicionar a un paciente. Describa las 8 cavidades corporales principales y enumere al menos un órgano contenido en cada una. Para cada uno de los siguientes sistemas corporales, describa las principales características, órganos y funciones, y enumere las enfermedades asociadas y las pruebas de laboratorio comunes. Niveles de organización. Así como la institución compleja como un hospital tiene diferentes niveles de organización, también lo tiene el cuerpo humano. En el nivel más básico del cuerpo está compuesto de células. Las células de tipo similar se unen para formar tejidos, y los tejidos interactúan para formar unidades discretas de función llamadas órganos. Como diferentes órganos interactúan para llevar a cabo tareas comunes, forman un sistema de órganos, como el sistema digestivo, nervioso, circulatorio, etc. Los propios sistemas de órganos interactúan formando un cuerpo integrado y funcional. En cada nivel, el cuerpo actúa para mantener la homeostasis, o el estado estable dinámico, que pensamos cuando nos referimos a la buena salud. La homeostasis requiere muchas funciones: nutrición, procesamiento de materiales y eliminación de desechos, reparación de lesiones, defensa contra infecciones y regulación del crecimiento, comunicación y coordinación entre las partes del cuerpo. Las células. Las células son las unidades vivas más pequeñas del cuerpo. Las células son más parecidas a las pequeñas fábricas que utilizan materias primas para producir productos para uso interno o exportación. Para las células, las materias primas incluyen oxígeno del aire, moléculas de alimento como azúcares y aminoácidos. Los productos suelen ser moléculas más complejas, como las hormonas o las proteínas. Las células musculares usan grandes cantidades de azúcar y oxígeno para impulsar su propio movimiento, y las neuronas, células nerviosas, usan estas mismas materias primas para crear señales eléctricas y químicas. Las estructuras dentro de las células que permiten que ocurran estas funciones son complejas. Entre las más importantes están las siguientes. El núcleo. El núcleo contiene ácido deoxirribonucleico, ADN. El ADN está organizado en unidades funcionales llamadas genes, y los genes están unidos entre sí en largas cadenas llamadas cromosomas. Los genes realizan 2 funciones. Durante la vida normal de la célula actúan como los planos para producir proteínas. Durante la reproducción celular actúan como el material de la herencia, para que cada nueva célula formada tenga un conjunto de planos completo e idéntico. Los defectos en los genes son responsables de enfermedades hereditarias, como la hemofilia y la enfermedad de las células falciformes o no bien formadas. Todas las células del cuerpo comienzan con un núcleo.
pero los glóbulos rojos expulsan los suyos en la madurez y son los únicos que hacen eso. Las mitocondrias. Las mitocondrias son las plantas de energía de la salud que queman combustibles como el azúcar y las grasas con oxígeno para suministrar energía a la célula en forma de trifosfato de adenosina, ATP. Las neuronas y las células musculares contienen cantidades muy altas de mitocondrias. El citoplasma. El citoplasma se refiere a todo el material celular, excepto por la membrana plasmática y el núcleo. El citosol es la porción líquida del citoplasma. Membrana de plasma. La membrana de plasma encierra la célula y regula estrechamente el flujo de materiales dentro y fuera de ella. Las membranas son flexibles, lo que permite que las células también de forma si es necesario. Por ejemplo, los glóbulos rojos deben atravesar pequeños capilares que son más delgados de su diámetro normal, una hazaña que es posible gracias a la flexibilidad de la membrana. Tejidos. Las células de estructura y función similar se combinan para formar tejidos. El cuerpo humano se compone de los siguientes 4 tipos básicos de tejidos: epitelial, músculo, nervio y conectivo. Repaso. ¿Cuál es el nivel más básico de la organización del cuerpo? Lista los niveles de organización. ¿Qué es la homeostasis? ¿Qué contiene el núcleo de las células? ¿Cuál es la función de los genes? ¿Cuáles células son las únicas que expulsan sus núcleos? ¿Cuál es el trabajo de las mitocondrias y dónde están y dónde puedes encontrar muchas de ellas? ¿Cuál es el citoplasma? ¿Qué es la membrana de plasma? ¿De cuántos tipos básicos de tejidos se compone el cuerpo humano y cuáles son? Respuestas. En el nivel más básico, el cuerpo está compuesto de células. Las células, el tejido, órganos o sistemas de cuerpo. En cada nivel, el cuerpo actúa para mantener la homeostasis o el estado estable dinámico que pensamos cuando nos referimos a la buena salud. El núcleo de las células contiene nuestro ADN. Los genes realizan 2 funciones. Durante la vida normal de las células actúan como planos para producir proteínas. Durante la reproducción celular, actúan como el material de la herencia. Todas las células del cuerpo comienzan como con un núcleo, pero los glóbulos rojos expulsan los suyos en la madurez. Las mitocondrias suministran energía a la célula y se pueden encontrar muchas de ellas en las neuronas y las células musculares. El citoplasma se refiere a todo el material celular, excepto la membrana plasmática y el núcleo. La membrana de plasma encierra la célula y regula estrechamente el flujo de materiales dentro y fuera de ella. El cuerpo humano se compone de 4 tipos básicos de tejido. Estos tejidos son el epitelial, músculo, nervio y conectivo. Tejido epitelial. El tejido epitelial forma láminas planas y se encuentra con mayor frecuencia en superficies donde se produce el intercambio con el medio ambiente, como el revestimiento del intestino, o donde la generación rápida debe producirse para proteger las estructuras internas, como la piel o la superficie del ojo. El epitelio puede contener glándulas que producen y secretan sustancias, como la saliva, el sudor o la insulina. Tejido muscular. El tejido muscular es contráctil, lo que significa que puede acortar su longitud. Las células musculares contienen fibras largas de las proteínas actina y miosina, cuyos movimientos producen la contracción muscular. Los músculos reciben el estímulo para contraerse cuando los terminales axonales de las neuronas motoras, neuronas que estimulan el músculo, hacen contacto con el músculo. La neurona libera un químico, llamado neurotransmisor, en la superficie de la célula muscular, en la unión neuromuscular. Provoca los cambios químicos dentro del músculo, que conducen a la contracción. El tejido muscular se presenta en 3 formas, que difieren tanto en la estructura como en la función.
1. Músculo esquelético o músculo voluntario estriado. Es el tipo más extendido, que constituye todos los músculos que mueven el esqueleto. Bajo el microscopio, el músculo estriado tiene una apariencia rayada. 2. El músculo cardíaco o músculo estriado involuntario se encuentra en el corazón. Se ve similar al músculo esquelético, pero tiene características que son únicas. Las células musculares cardíacas no necesitan estimulación por parte del sistema nervioso para iniciar una contracción. Sin embargo, se requiere estimulación eléctrica para mantener el ritmo coordinado de las células. Esta función la realiza el marcapasos fisiológico del corazón, que se encuentra en la aurícula derecha. La aurícula derecha es una de las 4 cavidades del corazón. Aprenderá más de ellas después. 3. Músculo liso o músculo involuntario no estriado. Recubre los vasos sanguíneos y linfáticos dentro del cuerpo, justo debajo del tejido epitelial, como alrededor del intestino, los pulmones, la vejiga y los sistemas circulatorio y reproductivo. Las contracciones del músculo liso regulan el paso de materias a través del vaso. Por ejemplo, la contracción del músculo liso intestinal impulsa los alimentos a lo largo del sistema digestivo. La contracción del músculo liso que rodea las venas constriñe el vaso, disminuyendo el flujo a través de las venas. El músculo liso también se encuentra en la piel, donde es responsable de la erección del cabello. Aprenderá en el capítulo 7 la hemostasia primaria, control de sangrado, implica la constricción del músculo liso. Tejido nervioso. El tejido nervioso está especializado en la comunicación intercelular mediante la conducción de impulso eléctrico y mediante la conducción de impulsos eléctricos y la liberación de mensajes químicos. El tejido nervioso está compuesto de neuronas y células neurogiales. El tejido nervioso está compuesto de neuronas y células neuroquiales. Las neuronas son células excitables, lo que significa que pueden ser estimuladas para sufrir cambios eléctricos y químicos. Las neuronas son excitables, lo que significa que pueden ser estimuladas para sufrir cambios eléctricos y químicos. Las neuronas se encuentran en el cerebro y la médula espinal y en todo el cuerpo. Las células neuroquiales nutren y apoyan las neuronas en el cerebro y la médula espinal. Las 3 porciones principales de la neurona son la dendrita, el cuerpo celular y el axón. Los axones pueden ser extremadamente largos. Cada una de las neuronas motoras que controlan los dedos de los pies, por ejemplo, tienen un axón que se extiende desde la médula espinal bajando por la pierna a través del tobillo y hasta los músculos del pie. Los axones están aislados por una vaina grasa de mielina. Una neurona transmite información a otra liberando un químico llamado neurotransmisor en el pequeño espacio donde se encuentran, llamado hendidura sináptica o sinapsis. El neurotransmisor abandona el axón desde la primera neurona, cruza la hendidura sináptica y aterriza en un receptor en la dendrita de la segunda neurona, comenzando una cascada de cambios químicos a lo largo de la neurona. En última instancia, esto puede causar que la segunda neurona libere su propio neurotransmisor, transmitiendo así la información a lo largo de la cadena neural. La función general del tejido conectivo es unir y apoyar los otros 3 tipos de tejidos. El tejido conectivo se caracteriza por una escasez relativa de células y una abundancia relativa de sustancias fundamental, extracelular, secretada por las células. El hueso es un tejido conectivo. Su sustancia fundamental es el colágeno, impregnado con cristales minerales. La sangre también es un tejido conectivo, con el plasma como sustancia fundamental. Órganos. Un órgano es una unidad estructural distintiva en el cuerpo, especializada para alguna función compleja. Los órganos como el corazón, los pulmones y los riñones incorporan los 4 tipos de tejidos.
En los pulmones, por ejemplo, el tejido epitelial recubre las vías respiratorias, limpiándolas y humedeciéndolas y proporcionando una barrera a la infección. El músculo liso se contrae o relaja para regular el tamaño de las vías aéreas. Las neuronas en los bronquios detectan la presencia de exceso de moco u otros irritantes y provocan tos. El cartílago, un tipo de tejido conectivo, soporta las vías respiratorias más grandes para evitar el colapso. Sistemas del cuerpo. Los sistemas del cuerpo son grupos de órganos que funcionan juntos para un propósito común. El sistema respiratorio, por ejemplo, involucra no solo los pulmones, sino también las vías aéreas superiores, incluyendo la nasal y la garganta. También incluye los músculos que inflan los pulmones, como el diafragma, los músculos de las costillas y los músculos del cuello. Después de una breve discusión sobre la terminología anatómica, revisaremos la estructura y la función de los sistemas del cuerpo e indicaremos qué pruebas se pueden ordenar para que los pasajes controlen su función. Repaso. ¿Qué forma tiene el tejido epitelial y cuáles son los ejemplos de dónde se pueden encontrar? ¿Cuántos tipos de tejido muscular hay y cuáles son? Lista las características de músculo voluntario. ¿Dónde se encuentra el músculo cardíaco y qué lo hace diferente al músculo esquelético? Físicamente, ¿en qué se diferencia el músculo liso del músculo cardíaco y esquelético? ¿Cuáles son unos ejemplos de dónde se puede encontrar el músculo liso? ¿Cuál es la especialidad del tejido nervioso? ¿De qué está compuesto el tejido nervioso y en dónde se encuentran estos componentes? ¿Cuáles son las partes principales de una neurona? ¿Qué hacen las neuronas? ¿Cuál es la función del tejido conectivo? ¿Qué caracteriza el tejido conectivo? ¿Cuáles son unos ejemplos de tejido conectivo en el cuerpo? Respuestas. El tejido epitelial forma láminas planas y se encuentra con mayor frecuencia en las superficies donde se produce el intercambio con el medio ambiente, como el revestimiento del intestino o donde la generación rápida debe producirse para proteger las estructuras internas, como la piel o la superficie del ojo. Hay tres formas de tejido muscular y son el tejido músculo esquelético, cardíaco y liso. Músculo esquelético o músculo involuntario es estriado y constituye todos los músculos que mueven el esqueleto. El músculo cardíaco se encuentra en el corazón. Las células musculares cardíacas no necesitan estimulación por parte del sistema nervioso para iniciar una contracción, pero sí requiere estimulación eléctrica para mantener un ritmo coordinado. El músculo liso no es estriado como los otros dos. El músculo liso recubre los vasos sanguíneos y linfáticos dentro del cuerpo, justo debajo del tejido epitelial, como alrededor del intestino, los pulmones, la vejiga y los sistemas circulatorio y reproductivo. El tejido nervioso está especializado en la comunicación intercelular mediante la conducción de impulsos eléctricos y la liberación de mensajes químicos. El tejido nervioso está compuesto de neuronas y células neurogliales. Las neuronas se encuentran en el cerebro y la médula espinal y en todo el cuerpo. Las células neurogliales nutren y apoyan las neuronas en el cerebro y la médula espinal. Las tres porciones principales de la neurona son la dendrita, el cuerpo celular y el axón. Una neurona transmite información a la otra liberando el neurotransmisor en la hendidura sináptica o sinapsis. El neurotransmisor abandona el axón de la primera neurona, cruza la hendidura sináptica y aterriza en un receptor en la dendrita de la segunda neurona, comenzando una cascada de cambios químicos a lo largo de la neurona.
En última instancia, esto puede causar que la segunda neurona libere su propio neurotransmisor, transmitiendo así la información a lo largo de la cadena neural. La función general del tejido conectivo es unir y soportar. La función general del tejido conectivo es unir y apoyar a los otros tres tipos de tejidos. El tejido conectivo se caracteriza por una escasez relativa de células y una abundancia relativa de sustancia fundamental extracelular secretada por las células. El hueso y la sangre son ejemplos de tejido conectivo. Terminología anatómica. Los anatomistas médicos describen la ubicación y la dirección de las estructuras corporales con referencia a la posición anatómica, la foto que miras en la pantalla. En esta posición, el cuerpo está erguido y mirando hacia adelante, y los brazos están a los lados con las palmas hacia adelante y los pulgares apuntando hacia afuera. Cuando miras una imagen de una persona en posición anatómica, su mano izquierda está al lado derecho de la imagen. Puede evitar confundirse al recordar que izquierda y derecha siempre se refieren a la izquierda y derecha de la persona, no a la de la imagen. Esto es especialmente importante a tener en cuenta al discutir estructuras internas como el corazón. Términos direccionales. Los términos direccionales se utilizan para describir la relación de una parte del cuerpo con otra y para describir un movimiento en relación con alguna parte del cuerpo. Estos términos eliminan cualquier confusión o duda que pueda surgir de las frases como inserte la aguja debajo del codo, que podría interpretarse en el sentido de parte inferior del codo en lugar de en el antebrazo. La comprensión y el uso cuidadoso de estos términos le permite realizar los procedimientos correctamente y mejorar su capacidad de comunicarse con los otros profesionales de la salud. Ventral y anterior se refiere a la superficie frontal del cuerpo. La punción venosa de rutina se realiza en la superficie ventral del antebrazo. Dorsal y posterior se refiere a la superficie posterior del cuerpo. La punción venosa de la mano generalmente se realiza en la superficie dorsal de la mano. Lateral significa más hacia el lado, lejos del eje central del cuerpo. En la posición anatómica, el pulgar es lateral a los otros dedos. Medial significa más hacia el medio. Distal significa más lejos del punto de origen de la estructura en cuestión. El codo es distal al hombro y la mano es distal a la muñeca. Proximal significa más cerca del punto de unión. Inferior significa abajo o debajo. La boca es inferior a la nariz. Superior significa arriba. Las cejas son superiores a los ojos. Prona significa acostarse sobre el abdomen con la cara hacia abajo. Supina significa acostarse boca arriba con la cara hacia arriba. Los pacientes pueden colocarse en posición supina durante la punción venosa si es probable que se desmayen. La flexión se refiere a un movimiento que dobla una articulación. La extensión endereza la articulación. La abducción es un movimiento que lleva una parte del cuerpo más lejos del eje central y la aducción lo acerca. Planos corporales. La representación de los órganos internos a menudo se realiza mejor dividiéndolos o cortándolos para formar una sección o una superficie plana imaginaria. Hay tres planos seccionales, dos verticales y uno horizontal. El plano sagital, frontal y transversal. Plano sagital, un plano vertical que divide el cuerpo en izquierda y derecha. Imagina una línea invisible que recorre desde tu cabeza hasta tus pies, dividiendo
tu ojo derecho de tu ojo izquierdo, tu brazo derecho de tu brazo izquierdo, tu pierna derecha de tu brazo izquierda. Literalmente es una línea que te divide al centro, verticalmente. Plano frontal, un plano vertical que divide el cuerpo en la parte delantera y trasera. Plano transversal, un plano horizontal que divide el cuerpo en la parte superior e inferior. Imagina una línea imaginaria que te divide justo al lado del ombligo. Tu cabeza, tus brazos y todo lo que conforma esa área sería la parte superior. Tus piernas y todo lo que está en esa área sería la parte inferior. Cavidades corporales. Las cavidades corporales son espacios dentro del cuerpo que contienen los principales sistemas de órganos. Hay dos cavidades corporales grandes, la cavidad ventral y la cavidad dorsal. Estos se subdividen por formar las 8 cavidades principales del cuerpo. Subdivisiones de la cavidad ventral. La cavidad torácica. Subdivisiones de la cavidad ventral. La cavidad torácica contiene el corazón dentro de la cavidad pericárdica y los pulmones dentro de la cavidad pleural. La cavidad abdominal contiene el estómago, el intestino delgado y el grueso, el vaso, el hígado, la vesícula biliar, el páncreas, los riñones. Todos menos los riñones están dentro de la cavidad peritoneal. La cavidad pélvica contiene la vejiga, el recto, los ovarios y los testículos. Subdivisiones de la cavidad dorsal. La cavidad craneal contiene el cerebro y la cavidad espinal contiene la médula espinal. ¿Por qué es importante la terminología anatómica? Mientras estaba estudiando los planos anatómicos, encontré unos videos en YouTube hechos por Han Green, autor de Crash Course. Él dio un ejemplo muy bueno de por qué la terminología anatómica era importante y me gustaría compartirla con ustedes. A continuación, les leeré la traducción del ejemplo. Si manejan un poco el inglés, les dejaré el link del video en la descripción. Imagina esto. Estoy comiendo un sándwich. Imagina que estoy tan hambriento y distraído que me olvido quitar el pequeño palillo de la parte superior del sándwich y termino tragándomelo con un poco de bacon de pavo. Un fragmento de este palillo se queda atascado y mi médico toma rayos X y dice de que necesito una cirugía. Antes de seguir, quiero que te imagines a dónde podría estar la astilla atascada con la formación que tienes hasta ahora. ¿Tienes una imagen mental? Ok, ahora sigamos con el ejemplo. Usando el lenguaje anatómico, ¿cómo diría mi doctor al cirujano? ¿Cómo dirigiría mi doctor al cirujano a esa pequeña astilla de madera dentro de mí? Él podría describirlo como a lo largo de la línea media, posterior al corazón pero anterior a la columna vertebral, inferior a la clavícula pero superior al estómago. Esto le daría al cirujano una idea bastante buena de dónde buscar en el esófago, justo por encima del estómago. ¿Cómo te fue? ¿Tu imagen mental se parece a la imagen de Han que se muestra en la pantalla? Por esa razón es que la terminología anatómica es muy importante en el ámbito médico, porque es un lenguaje mucho más específico y evita muchas confusiones al hablar y dar indicaciones de qué es lo que se necesita hacer. Repaso. ¿Cuál es la posición anatómica? ¿Para qué son los términos direccionales?
para qué se usa la terminología anatómica. ¿Qué significa ventral y anterior? ¿Qué significa dorsal y posterior? ¿Qué significa lateral? ¿Qué significa medial? ¿Qué significa distal y proximal? ¿Qué significa inferior y superior? ¿Qué significa prona y supina? ¿Qué significa flexión y extensión? ¿Qué significa abducción y aducción? ¿Cuántos planos seccionales? ¿Cuántos planes seccionales hay y cuáles son? ¿En qué parte se divide el plano sagital? ¿En qué parte se divide el plano frontal? ¿En qué parte se divide el plano transversal? ¿En qué plano se divide el plano transversal? ¿Cuántas cavidades grandes hay y cuáles son? ¿Cuántas subdivisiones de estas hay? ¿Qué contiene la cavidad torácica? ¿Qué contiene la cavidad abdominal? ¿Qué contiene la cavidad pélvica? ¿Y qué contiene la cavidad craneal? Respuestas. En la posición anatómica, el cuerpo está erguido y mirando hacia adelante. Los brazos están a los lados con las palmas hacia adelante y los pulgares apuntando hacia afuera. Los términos direccionales se utilizan para describir la relación de una parte del cuerpo con otra o para describir un movimiento en relación con alguna parte del cuerpo. Los términos se utilizan para describir la relación de una parte del cuerpo con otra y para describir un movimiento en relación con alguna parte del cuerpo. Ventral y anterior se refiere a la superficie frontal del cuerpo. Dorsal y posterior se refiere a la superficie posterior del cuerpo. Lateral significa más hacia el lado. Medial significa más hacia el medio. Distal significa más lejos del punto de origen de la estructura en cuestión y proximal significa más cerca del punto de unión. Inferior significa abajo o debajo y superior significa arriba. Prona significa acostarse sobre el estómago con la cara hacia abajo. Supina significa acostarse boca arriba con la cara hacia arriba. La flexión se refiere a un movimiento que dobla la articulación. La extensión endereza la articulación. La abducción es un movimiento que lleva una parte del cuerpo más lejos del eje central y la aducción lo acerca. Hay 3 planos seccionales: el plano sagital, frontal y transversal. Plano sagital, un plano vertical que divide el cuerpo en izquierda y derecha. Plano frontal, un plano vertical que divide el cuerpo en la parte delantera y trasera. Plano transversal, un plano horizontal que divide el cuerpo en la parte superior e inferior. Superior e inferior. Hay 2 cavidades corporales grandes, la cavidad ventral y la cavidad dorsal. Estos se subdividen para formar las 8 cavidades principales del cuerpo.